¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buena tarde, me da mucho gusto saludarlos y estamos en esta ocasión para seguir abordando temas interesantes en el aspecto literario. En esta ocasión vamos a trabajar cómo elaborar un cuento. El cuento es una historia breve interpretada por un personaje principal, por un antagonista y por algunos otros personajes. Vamos a ir viendo poco a poco. Entonces hablaremos acerca del cuento. Entonces, el cuento, decíamos, es un subgénero narrativo que es muy breve, solamente permite contar una historia de un personaje principal. ¿Cuáles son las características? Primero que nada, el cuento está integrado por un inicio, que vamos a hablar de la estructura del cuento. Tiene un inicio, tiene un desarrollo, tiene un clímax y tiene un desenlace. Ok, vamos por partes para conocer esto de la estructura. Todas las historias inician con algo en particular, con una cuestión muy singular. Entonces, en nuestro inicio nosotros debemos determinar, generalmente presentar el personaje y presentar la situación. Yo me voy a saltar al clímax porque esta es la parte donde la historia puede tener un giro sorprendente y el desarrollo es lo que ocurre entre el inicio y el clímax. Todas las acciones que se van dando para que lleguemos al clímax. Finalmente, el desenlace es el final, es la parte con la que se descubre la trama. Ahora, vamos con los elementos. Para los elementos tenemos dos aspectos, el ambiente por un lado y los personajes por el otro. Ok, en ambos casos, tanto personajes como ambiente, debemos tener una descripción. Para poder escribir una historia, yo debo tener bien descritos tanto mis personajes como mis ambientes. Debo tener una descripción física, debo tener una descripción psicológica y debo tener una descripción social, tanto en los personajes como en los ambientes. ¿A qué me refiero cuando hablamos de la descripción física? Como todos podemos ver, siempre hay una descripción, siempre hay características que hacen que una persona, ya sea la talla, el color de la piel, la forma en cómo viste, nos va a caracterizar. Nos acordamos, por ejemplo, de uno de los cuentos clásicos, La Caperucita Roja, y entonces sabemos que Caperucita se caracteriza físicamente por utilizar una capa con una caperuza color rojo, por ejemplo. En el ambiente psicológico es toda esa carga de emociones que imperan en un sitio. Obviamente no es lo mismo el ambiente psicológico que impera, por ejemplo, en una discoteca al que puede imperar en una iglesia, en un templo, por decir algo, ¿no? Y en el aspecto social, ¿quiénes se mueven? ¿Quiénes interactúan? ¿Cuáles son los elementos que están participando en esta historia? Pasa lo mismo en la descripción de los personajes. El siguiente elemento que debemos considerar para contar una historia es el narrador. Y el narrador no es el creador de la obra. El narrador es una persona que se encarga de contar la sucesión de hechos y de acontecimientos que va suscitándose de manera planeada. Puede haber varios tipos de narrador. Primer narrador es que puedo tener un narrador personaje y este tipo de narrador es generalmente de las historias autobiográficas. Es un personaje que él mismo va contando lo que le va sucediendo. La característica del narrador personaje es que solamente conoce su pensamiento, su sentir, sus acciones, pero desconoce lo de los otros personajes.
Tengo también un narrador omnisciente. Este es algo así como el Dios de la obra, es decir, conoce perfectamente sentimientos, emociones, pensamientos de cada uno de los personajes que interactúan en la historia. Este narrador obviamente tiene una visión muy general y muy amplia de lo que son los acontecimientos y obviamente lo va a demostrar porque él es el que va generando la historia de nuestro cuento. Muy bien, pues ya tenemos los elementos principales, ya tenemos la estructura, ya sabemos cuáles son los personajes, cuáles son los ambientes donde se van a desarrollar las historias, ya sabemos quién nos va a contar la historia y ahora solamente falta una cuestión fundamental. Bueno, son dos. La primera de esas cuestiones está en la parte de los personajes. Y los personajes los vamos a encontrar con tres características. Bueno, son cuatro realmente. El personaje principal, que es el que va a narrar o va a ser el elemento central de la historia, o también lo podemos conocer como protagonista. Después tenemos a el personaje antagonista, que él se va a oponer siempre a los propósitos y a las cuestiones que quiere buscar el personaje principal. Después tenemos a los personajes secundarios, que son los que van a dar la historia, van a generar precisamente ciertos puntos, ciertas cuestiones que van a llevarnos precisamente a través de esta historia. Y finalmente tenemos los incidentales. Los personajes incidentales a veces tienen una participación muy breve, muy pequeñita. Sin embargo, a pesar de eso, es una participación que puede generar el cambio en la historia. Es fundamental la participación de estos personajes. Y por último, vamos a ver la cuestión de cómo se va a contar la historia. Yo puedo empezar una historia del inicio al final, ¿sí? Es una historia que se cuenta de manera cronológica, pero también puedo iniciar a contar generalmente desde la mitad, regreso al inicio y a partir de ahí me voy al final. Este modo se denomina in media res. Finalmente, la otra forma de comenzar una historia es desde el final, me voy al inicio y concluyo nuevamente. Este es conocido como in extrema res. Si ustedes quieren más adelante conocer cómo ya escribir nuestra historia, estos son los fundamentos. Ya para elaborar la historia tendremos un tallercito, tenemos una característica más adelante que con mucho gusto participaremos con ustedes, compartiremos a través de este espacio. Por lo pronto, yo les agradezco el favor de su atención y los invito a que sigan esta serie de talleres precisamente para escritores. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima ocasión.